Inicié mi trabajo como copista en la oficina de Rocino Serrano y eventualmente los proyectos que fueron saliendo, tanto con él como con otros compositores y eventualmente con otros proyectos donde empecé a tener ya la responsabilidad de arreglista o lead composer, fueron marcando la ruta en la cual el material que tenía que entregar me exigía tener mayor rapidez para entregar las partituras. Primero, algo importante es cuántos números de compases por lo general ponemos en una página. En un inicio, ese número era un número simétrico que podía ser 8 compases, 4 compases. Esto debido a que cuando uno compraba una partitura ya con el template armado y previamente divididas las líneas, pues era una convención tener 8 o 4 e incluso así empezaban a trabajar, aunque no estuviera dividida la hoja, si estuviera de esta manera como un compás entero y luego con la regla lo dividíamos, en un inicio procuraban tener una uniformidad para poder escribir de manera más limpia. Sin embargo, pues Sibelius, el antes finale o dórico, pues eso ya no es una limitante. La verdad es que en cualquier momento puedes cambiar el número de compases. Por supuesto, la primera línea de razonamiento para poder definir cuántos compases es la claridad y legibilidad de la música, en tanto que a lo mejor hay un patrón de una subdivisión muy grande donde pues hay demasiadas notas y necesitas menos compases en una hoja. Pero pasando esa línea de razonamiento, la siguiente que yo utilizaba era cada vez que hubiera una doble barra. Cada vez que hubiera una doble barra, las dobles barras nos ayudan mucho para poder definir un cambio de textura, de tempo, presentar un nuevo material melódico. Es una gran herramienta para segmentar, no solamente a nivel compositivo para desarrollar ideas y planificar la estructura de la obra y la forma de la composición, sino también para poder llevar a cabo de manera asertiva un ensayo o una grabación. Pero aquí hay algo interesante que yo había dejado como había obviado. Y es que, como les había dicho, una de las razones principales por las cuales se hacen las dobles barras es porque puede haber un cambio, por ejemplo, de tempo, ¿no? Y si estamos haciendo lectura a primera vista, tener ese cambio de tiempo en la siguiente página, donde tengo que dar la vuelta y no puedo anticiparme porque no lo he visto, se vuelve bastante impráctico. De ahí que varios directores, incluyendo Tim, una sugerencia que nos han dado es, si llega a haber un cambio de tempo, una modulación de métrica, es recomendable tener este tipo de formateo donde podamos anticipar, al menos con 1 o 2 compases, ese cambio en la misma página sin tener que darnos cuenta de ese cambio al momento de doblar la página. Sé que para el TOC esto no es lo más limpio. Lo más limpio sería algo así. Tener la doble barra y después ya la siguiente sección. Así cada sección ordenar la música de esta manera. Visualmente hace mucho sentido, pero en términos de practicidad puede que sea mucho más favorable tener una estructura de esta manera. Ese sería un primer punto para el formateo del score. El siguiente son los time signatures que les quiero hablar, y de aquí me voy a referir rápidamente a la página de Tim y de otro personaje que se llama Philip Rothman. Philip Rothman tenía una empresa, no sé si siguen laborando, creo que sí, en Nueva York, sobre maquetación y preparación musical. La preparación musical la entendemos como todo aquello relacionado desde la copia, la transcripción y la exportación de partes e imprimir, ponerle la cinta y poner todo listo para que el bibliotecario llegue, lo reciba y lo ponga en su lugar, en el stand correspondiente de cada músico. Y este cuate lo que hizo fue, Philip, en su blog, puso cómo desarrollar los parámetros que Tim Davis nos comparte en su página de manera muy puntual, pero en Sibelius, porque Tim hasta hace un par de semanas trabajaba en Finale, ya que Finale acaba de fallecer. Por lo que preveo, muchos se irán a Dórico, pero ya veremos en dónde acabamos todos. Por mientras, les quiero compartir mi template de Sibelius, donde todo esto ya está preformateado. Aquí, la mayoría de estas preferencias de tipografía, de tamaños, se pueden realizar en el menú de Engraving Rules. En este menú está hasta abajo la parte de Time Signature, donde tenemos que elegir este. Este es el que está por default, el que no tiene nada en paréntesis. El que dice large entre paréntesis es el que estamos buscando para tener este.
de time signature gigante. Es esperado si tenemos un ensamble grande. Si tenemos un ensamble pequeño o un ensamble de una sola familia, es decir, por ejemplo, pura cuerda, la realidad es que no es tan bienvenido o esperado o justificado, creo que es la mejor palabra, tener un time signature que ocupe la mitad de la página. En este caso, como hay demasiados instrumentos y yo hago zoom out, tiene bastante lógica, está bastante bien justificado tener un time signature de esta manera, porque al momento de imprimir la página va a hacer que el time signature tradicional, el que viene por default, sea bastante difícil de leer. Si se dan cuenta, aquí este numerito, el 4/4, es complejo de leer. Y de esta manera se puede leer bastante más sencillo. Lo tradicional es tenerlo hasta arriba, en el pícolo, en el principio de los metales. La percusión puede estar y sobre todo el lugar más importante donde tenemos que ponerlo es en la sección de cuerdas. La sección de cuerdas es donde el director va a tener la vista clavada. Tanto ahí tenemos que obtener indicaciones de métrica como de tempo. Si llega a haber algún cambio de tempo, es importante que aquí aparezca. He visto de pronto que también lo ponen en otra región, por ejemplo, en los metales, pero no es una norma. Lo que sí es una norma es que tiene que aparecer en la sección de cuerdas. Algo que también es esperado encontrar en la sección de cuerdas son los números de compás. Muchas otras veces también aparecen en la parte, ya sea arriba de la percusión o arriba de los metales, porque es un punto medio de la partitura. Lo que es recomendable es que si van a poner el número acá arriba de los cornos, también aparezca abajo. Por el mismo razonamiento que les estaba diciendo de la cuerda. O sea, el director va a tener la vista clavada en la sección de cuerda. Entonces es importante que la información general, la perspectiva general, el big picture, se pueda descifrar en la cuerda y no estar brincando la lectura de arriba hacia abajo, que se puede volver bastante complicado. Lo siguiente que les quiero compartir es estos compases que vienen acá. Todo lo demás es parte de un layout tradicional donde tenemos las flautas y su instrumento auxiliar, los oboes y su instrumento auxiliar, los clarinetes, su auxiliar, los fagots, su auxiliar, todos en conjunto en un solo bracket y asimismo los cornos con el subbracket, las trompetas con el subbracket. Importante que la trompeta 1 se escribe en un pentagrama separado de la 2 y la 3. Los trombones 1 y 2 se escriben juntos y el trombón 3 se escribe por aparte. El trombón 3 se escribe por aparte porque puede ser interpretado por un trombón bajo, que es muy regular, y la trompeta 1 llega a tener pasajes completamente diferentes a la trompeta 2 y 3. Entonces es una norma tener la trompeta 1 y luego 2 y 3 y tener trombón 1, 2 y el trombón 3 por aparte, siendo un trombón 3 tenor o un bajo, un trombón bajo. También diferente a la flauta, que tenemos flauta 1 y 2 y pícolo, oboe 1, 2 y corno, clarinete 1, 2 y clarinete bajo. Aunque el principal en efecto es el clarinete 1 o la flauta 1 o el oboe 1, aquí sí se estila tener esos dos instrumentos agrupados y el auxiliar por aparte. El auxiliar por lo general en las maderas, solo como un comentario al margen, lo que hace es extender el rango del instrumento principal, pero mantiene las mismas características tímbicas. Entonces el pícolo se espera que tenga un sonido similar al de la flauta, pero en un rango más agudo. El corno inglés tiene un sonido similar, con un rango más grave que el oboe. Hay quienes ponen la flauta por arriba del pícolo porque el lead de esa sección, de esa subsección, es la flauta 1 y no el pícolo. Pero para efectos del voicing, para poder encontrar la nota más aguda, yo prefiero, y muchas personas también así lo prefieren, poner el pícolo hasta arriba. Pero a lo que iba con todo esto es que, pues esto es muy tradicional. Esto es lo esperado, no hay nada aquí raro, pero aquí tenemos estos 4 instrumentos, estos 4 staffs que tengo, 5 que tengo ya en mi template. Y esto por lo general son guías, porque ¿qué es lo que puede pasar? Que yo reciba una rola pop o que haya maqueteado algo en Logic con sintes y que muchos de esos instrumentos no los voy a grabar, pero sí es importante tenerlos de referencia y saber cómo van a interactuar.
Sobre todo, por ejemplo, algo que me ha sucedido mucho con Lupita Infante y la Orquesta de San Francisco, fue muy importante tener la agrupación de mariachi. Ella estaba interpretando obras clásicas del mariachi con su ensamble, pero no estaba definido si en todas iba a tocar la guitarra o no iba a tocar la guitarra, y la interacción en algunos pasajes era bastante caprichoso a merced de la voz, cómo iba a interpretar la voz. Ese día, Lupita. Entonces, es conveniente. A veces muchas personas estos tapes no los incluyen. Y la realidad es que es súper importante al menos tener la voz. Si el conjunto está tocando para una voz, es súper importante tenerla de referencia. Aunque el director no vaya a dirigir a la cantante, es súper importante que el director sepa cómo eso embona la voz de la cantante o el cantante con el ensamble sinfónico. Y en el caso de esta aparición de la guitarra que teníamos, pues fue muy importante tenerla como una guía. Aunque lo estuvieran haciendo otros instrumentos, yo lo que le había propuesto al director es que fuera un doblaje, porque no era una línea virtuosa, era una contramelodía que el guitarrista hacía para Lupita. Entonces era un efecto muy padre que un par de ocasiones la orquesta hiciera un doblaje para colorear a la guitarra. Pero también existía la posibilidad de que no tuviéramos guitarra. Entonces era bueno saber que este instrumento era algo opcional. Y les quiero enseñar aquí un arreglo que escribí para la Nashville Symphony de obras de Luis Miguel. Esta es la sección que era también un mariachi. Como ven, aquí lo dejo muy abierto, ¿no? Puede ser un ensamble de rock, puede también en el máster nada más haber guías de cosas que suenan en los sintes, y en este caso era pues un ensamble de mariachi, que sí hubo mariachi. No, en este nuevo mariachi, esto fue interesante, aquí no tuvimos mariachi, todo esto de aquí incluyendo las trompetas. Cuando no estoy seguro de si va a haber o no va a haber, hago un truco que más adelante les voy a enseñar. Pero lo importante es que aquí el director sabía que si el mariachi aparece, podía interactuar con la orquesta. Pero además teníamos una sección rítmica. Había guitarra, piano, bajo y batería. En algunos entraba el piano, en algunos no entraba el piano. En esta, por ejemplo, sí debería haber piano, a lo mejor más adelante. No, es que era el piano sinfónico, entonces no lo incluí en la sección rítmica, claro. Pero estos tres instrumentos sí eran parte, como una sección independiente. Y los incluyo de todas maneras, aunque muchas veces no vayan a seguir una partitura o ya tienen el ensamble armado. Me parece importante recurrir a ese otro ensamble, que esto sucede muy seguido con el pop sinfónico, para tener la guía plasmada también en el score. Porque si eventualmente hay algún gesto que quiera modificar el director, tenga en consideración qué es lo que está haciendo la sección rítmica. Aprovechando ese truco que les decía, cuando no estoy seguro si va a aparecer o no va a aparecer el mariachi o cualquier otro instrumento, es una estrategia muy efectiva cuando hay instrumentos auxiliares, que a lo mejor puede que no haya en todas las ocasiones un corno inglés o un contrafagot. A lo mejor sí le escribes al contrafagot, a lo mejor sí le escribes al corno inglés, pero ¿qué haces en el caso de que no esté? Y aquí, por ejemplo, tenemos esta línea de mariachi, de trompeta, y se la puse también a la trompeta de la orquesta. Y le pongo play if mariachi trumpet not available. Entonces, si no aparece el mariachi, ya tenemos este cue para la trompeta para poder ejecutar la idea completa. Lo siguiente que voy a hablar, hay diferentes maneras de abordarlo, porque dependiendo el rubro en el que uno esté trabajando, ya sea música de concierto, ya sea música clásica, música de arreglos para artistas o música para cine, aquí hay ciertas variables. Y voy a empezar con este de aquí. En un esquema de música clásica contemporánea y tradicional, se espera recibir en la mayoría de los casos un score transpuesto para que el director esté hablando de las mismas notas que el músico lee, que no lo tenga que transponer el director. En el contexto contemporáneo, ya más general, a partir de la música para cine y artistas populares, y que eso ya está impregnando también la parte de la música contemporánea de concierto, es que los directores también esperan recibir ya el score en concert.
Concert quiere decir que estamos leyendo todas las notas que suenan, no las notas transpuestas, salvo los instrumentos que octavan hacia arriba o hacia abajo, por ejemplo el piccolo, el contrafagot, el glockenspiel, el contrabajo, tanto eléctrico como el contrabajo de la sección de cuerdas. A mi parecer, creo que es bastante efectivo mantenerlo en concert para visualizar todas las notas con mayor rapidez y el contexto armónico, pero también es un vicio que se puede generar en tanto que uno pierde la práctica de transponer. Para Tim, por ejemplo, su default, incluso lo pone ahí en su página, su default es concert, porque así se maneja en Hollywood y están acostumbrados a leer los directores, por ejemplo, el bass clarinet en clave de fa, porque ya si uno empieza a escribir el clarinete bajo sin transponer, pues eso se vuelven demasiadas líneas adicionales hacia abajo cuando se escribe en la clave de sol, que es donde lee un músico, un clarinetista. Por ejemplo, esa nota se vuelve bastante difícil de leer y es una nota que cómodamente puede tocar un clarinetista, pero pierde su proporción de rango en tanto que ya no está transpuesto. De hecho, esa es una de las razones por las cuales procuramos transponer, para también entender en qué rango, dependiendo el contexto del instrumento, se encuentra esa nota. Si está en un rango extremo o más manejable en términos de que es una nota relativamente fácil de tocar. Pero en Hollywood y poco a poco en más orquestas populares, eso es lo esperado. Por ejemplo, tener un clarinete en clave de fa. Ojo, que si uno escribe el clarinete en clave de fa en el score, en la partichela no puede estar en clave de fa, tiene que seguir en clave de sol, en la clave que le corresponde al instrumento para que el músico lo pueda leer acorde a lo esperado. De ahí hay otra cosa, esto es como ya les había dicho, como aquí se parte las posibilidades. Hay quienes dirán concert es mejor, a quienes transposed es mejor. Yo siempre pregunto. Recientemente mandé una partitura en concert para un show de Aida Cuevas, porque así lo pidió el director, y en otra ocasión para otro show de Aida Cuevas también, pero con Enrico López Yáñez, que era en aquel momento el director principal de la Pops de Nashville, me lo pidió en Transposed. Entonces, dependiendo del director, la verdad es que al fin de cuentas él es el que va a llevar el ensayo y creo que lo mejor es que él se sienta cómodo. Pero hay otra cosa también interesante que se ha puesto otra vez como en dos equipos, como el equipo tradicional y el equipo práctico. Yo me inclino siempre hacia el equipo práctico. Cuando me veo en la necesidad de dirigir, el equipo práctico me hace más sentido. Y en este caso tiene que ver con la armadura. Este es una propuesta rara cuando me la compartió Tim y después vi que es una práctica bastante común y que es ya no poner armadura incluso en un contexto tonal. ¿Y por qué? Porque la mayoría de la música que vamos a grabar, estamos pensando en el mundo de film scoring, en el mundo de una composición que la van a ensayar 3, 4 veces y that's it, no hay más. En una grabación de un artista que te pidieron un arreglo de cuerdas. Lo que va a pasar es que el material que van a recibir los músicos es completamente nuevo. Lo están leyendo a primera vista y no lo van a volver a leer en toda su vida. Esa es la realidad. Lo tocarán quizás en 2 ensayos, 3 ensayos, el concierto, y no lo van a volver a tocar, a menos de que el show se vuelva a montar, pero no van a guardar la partitura, se la van a llevar a su casa y van a montar otra vez la obra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hecho de tener una armadura y estar cambiando de track 1, track 2 con clave de sol, con armadura de sol, track 3, rola 3 o Q7, Q8, Q9, y cada uno de los Qs y cada uno de los tracks tiene diferentes armaduras, la verdad es que la retención no va a ser muy alta. No vamos a estar pensando en qué tonalidad está cada Q o en qué tonalidad está cada canción. En teoría sí. En teoría, y alguien muy purista me diría, es que incluso eso me puede ayudar a tener un referente en tanto que sé si estoy tocando una nota de un acorde dominante o estoy resolviendo, pero en el terreno práctico del cual argumenta Tim y varios de sus colegas es que se van a olvidar los músicos de qué tonalidad están tocando, en cuál tonalidad están tocando. Entonces, si tú evitas poner una armadura, lo que va a suceder es que vas a tener puros accidentes de cortesía o van a aparecer a lo largo de la lectura. Y eso va a ayudar a clarificar
qué accidente se tiene que tocar. Esto es muy común, por ejemplo, si estuviéramos hablando de música posromántica, donde los centros tonales cambian cada 3, 4 compases, y que esto es muy usual en la música de cine. Pero incluso en la música de cine, cuando hay pasajes o cues completos en una sola tonalidad, lo que espera una orquesta de Los Ángeles al momento de grabar un track para una película es no tener armadura. Es como esta regla que les decía de la doble barra, de ponerla a 2 compases antes del cambio de página. Se mete con nuestro TOC y nos hace daño, pero al final nos va a ayudar mucho, aunque nos genere un poco de ansiedad. La realidad es que se vuelve práctico. A lo mejor no es lo que hubiéramos esperado bajo la lógica con la cual fuimos aprendiendo música y desarrollando nuestra habilidad como compositores, a leer pues toda la literatura clásica que nos comparten en la escuela, porque ahí sí van a seguir muchos de estos patrones que ahorita estamos rompiendo, por ejemplo, lo de poner la doble barra 2 compases antes o no ponerle armadura a Beethoven. Pero la realidad es que eso puede tener ese formato porque es una obra que se va a leer 250,000 veces por un músico a lo largo de su vida. Y esto que estamos componiendo, asumiendo el golpe al ego y con toda la humildad, es que va a sonar una vez y la van a ensayar 3 veces. Un par de puntos más. Como se habrán dado cuenta, los compases aparecen sin el silencio de compás. Incluso aquí pues no hay absolutamente nada. Esta es una práctica que tienen varios compositores. Yo se la aprendí a Tim y después me di cuenta que varios arreglistas la utilizan por varias razones. Una es más limpia. Puedes leer más rápidamente, entre comillas. No es que realmente vayas a detenerte a leer los silencios, pero es un poco más limpio. Pero lo otro que pone Tim en uno de sus blogs, y hubo un orquestador ahora, uno de los orquestadores de John Williams para una de Harry Potter, no me acuerdo el nombre, pero ponen los compases en blanco porque eventualmente los directores, al estar en la sala de grabación, solicitan ajustes. Y esos ajustes muchas veces requieren de escribir o agrandar la orquestación, reducirla, cambiar un patrón, reescribirlo para que se ejecute de una manera más X o Y. Y tener los compases en blanco ayuda a que el compositor en ese momento, o incluso el director, y ahí hay una acotación interesante entre un estudio conductor y un conductor tradicional. Un conductor tradicional sería como un Dudamel, que pues se enfoca en una ejecución perfecta de lo que está escrito. Un estudio conductor, que muchas veces es el mismo compositor, también tiene la responsabilidad de tomar decisiones de arreglo u orquestación en el spot, ahí mismo, on the fly. Y lo que llega a pasar es que estando en el estudio llegan a tomar decisiones como: aquí hay que octavar esto, aquí hay que hacer un coupling de esta línea, y lo pueden escribir ahí mismo. Y en lo que están haciendo un cue, el copista del estudio agarra eso que escribieron recientemente a manita y hacen unas nuevas partituras para ese instrumento. Es una práctica bastante conveniente, es una práctica que adopté y me ha gustado, pero para nada es una convención. Esto es más bien algo como yo trabajo. Si quieren activarlo o desactivarlo, nuevamente en el menú de Engraving Rules vendrá aquí Bar Rest, y si le pican Show Bar Rest, otra vez aparecerán todos. No sé por qué ahora ya estoy acostumbrado a no verlos, y esto me parece como un poco invasivo, un poco como que hay que ya no hay espacio para escribir. Esa es la sensación que me da. Pero bueno, esto es completamente una preferencia personal que yo recomiendo. Y por último es hablar sobre la optimización de los scores. Para la gente que no sepa, optimizar un score es ocultar los instrumentos que no están sonando. Por ejemplo, en este pasaje podría optimizar estas dos páginas de la siguiente manera. Si yo lo selecciono todo y le pongo en Layout, Hide Empty Tapes, habré borrado los instrumentos que no están sonando. ¿Se fijan cómo ya esos instrumentos? Voy a regresarle, Command Z. Por ejemplo, otro Command Z. En realidad todos los metales no están tocando, salvo la línea de la trompeta del mariachi, que está señalada en la trompeta número 1. Pero si lo voy a volver a hacer, si lo optimizo, estaría ganando un poco de espacio y de claridad. Esto es muy socorrido en la literatura clásica. Sin embargo, es bastante confuso al momento de estar leyendo a primera vista.
Y aquí es un gran ejemplo. Imagínense que estamos leyendo toda esta sección y aquí todos los metales están activos. Y de repente seguimos leyendo esta línea y de repente este instrumento se convierte en un glockenspiel. O este trombón, no estamos seguros si es el glockenspiel o el arpa. La lectura se vuelve bastante complicada. Incluso fíjense como aquí ya está peor, porque tenemos la línea del tenor y de repente brinca a un timpani. Se vuelve muy complicado y una lectura bastante caprichosa en el sentido de que no va a seguir una lógica. Y lo que les había dicho en un principio de el director va a tener los ojos en la cuerda. Imagínense si de repente no hay cuerda. Se va a volver extremadamente complejo. Por eso es que yo sugiero no optimizar, y varios compositores, entre ellos Rossino, entre ellos Mario Santos, entre ellos Tim Davis, no condensar, no optimizar el score porque se vuelve una lectura a primera vista compleja. Sé que en el mundo clásico es algo socorrido, no de manera así absoluta, ni es una regla imperativa, pero si se busca, si se puede ahorrar un espacio, se ahorra un espacio. Pero si estás leyendo a primera vista, se puede volver bastante complicado. Por último, les quiero hablar de las partes y de la impresión. De las partituras y score. Cuando hago las partichelas, tengo de dos opciones. Una opción es mantener todos los instrumentos que voy a explotar, por la flauta 1 y 2, el oboe 1 y 2, el clarinete 1 y 2, etcétera, etcétera. Todos los instrumentos que tienen dos voces, separarlos en dos diferentes pentagramas para que cada uno tenga un archivo, una TAF separada, independiente. Tengo la opción de hacerlo todo en un solo documento de Sibelius o tener dos. Yo recomiendo tener dos, sobre todo si son pasajes muy largos y sobre todo si ya la música no se va a mover. Si sabemos que puede haber algún ajuste, es conveniente mantenerlo en un solo archivo, porque imagínense que de repente cambian algo del score en un archivo y luego tienen que brincar al otro para corregirlo. De todas maneras, cuando uno ya ha exportado las partes, por ejemplo aquí, esta línea del oboe, si yo la cambio en el score, si en lugar de poner ese sol do pongo la do en la partitura individual del oboe, que aquí no la tengo. Sí, aquí no está formateado de esa manera. Aquí nada más estamos viendo el score. Esto lo tendría que también mover en la parte individual del oboe. Yo he tomado la decisión de mantener dos documentos. Uno de score, y se los muestro ahora, y otro de partes. Entonces aquí tengo mi Sibelius de score, que es este que hemos visto, y tengo otro de partes, que también tengo abierto por acá. Ya está dividida las voces, y lo que procuro hacer es poner en rojo una vez que haya explotado las voces en los diferentes instrumentos. Por ejemplo, la flauta 1 y 2, acá ya está separada en diferentes stabs. ¿Por qué aparece esto? Porque hay un pasaje más adelante que haga un dovetailing. Entonces era más conveniente tener las voces separadas. En un pentagrama haciendo la primera voz y en otro pentagrama haciendo la segunda voz. Pero cuando están haciendo armonías, lo mantengo en un solo pentagrama. No lo divido. Y ya una vez que lo exporto, pues tengo que tener cuidado de ese pasaje, copiarlo en la parte correspondiente. Es decir, este sería flauta 1 y este sería flauta 2. Pero algo maravilloso que pasa es que en un principio, cuando empezaba a transcribir, pues lo hacía manita, copiaba y iba borrando las voces, ¿no? Y bueno, ahí se me pasaban las noches, los días, y creí que nunca iba a acabar. Pero después descubrí que Sibelius tiene muchas herramientas. Hay un plugin que pueden conseguir que se llama Explode Stuff to Parts. Me parece que tiene un par de bugs que no son muy convenientes, sobre todo con los seisillos, tresillos. Todos los grupetos hace un desastre y a veces los escribe, a veces no los escribe, a veces no separa las voces correctamente. Lo que más me ha servido es esta herramienta que se llama Explode. Esta herramienta te dice, seleccionas un pasaje y puedes decirle en cuántas voces quieres dividirlo, en cuántos pentagramas quieres dividir ese fragmento. Si yo le pongo 2 y le digo que cree nuevos instrumentos, vamos a ver dónde los puso hasta abajo, habrá separado ese fragmento en 2 voces. ¿Por qué ahorita están en rojo? Porque los coloreé en rojo, pero justamente una vez que termino de exportar todo el instrumento, lo pongo en rojo para saber que eso ya está exportado. Entonces así diferenciar que esto rojo es lo que aparece en el score y esto en negro, todo lo que está en negro son las voces individuales que voy a formatear como partichelas individuales, es decir, así.
Una vez que ya tengo separadas las voces y tengo que pasar a limpiar los instrumentos, hay un par de reglas que adopté que me parecen bastante convenientes. Una de ellas es poner de esta manera los números de compás. Primero, es súper importante tener el rango de 84, 85 o lo que sea, dependiendo del multirest. El multirest, tenerlo activado y tenerlo así chiquito, porque hay un multirest que empieza desde los extremos, empieza y acaba en los extremos del compás. Y una de las razones por las cuales se hace esto es para que eventualmente, si llega a haber cambios en la grabación, tengamos espacio para poder escribir con lapicito cualquier indicación que se nos dé, o incluso alguna nueva pasaje, pues tenemos el espacio suficiente para poderlo escribir. Esta es una razón práctica, no es una razón esperada por mola, es más bien por practicidad. Este es el dominio de la practicidad y vuelvo a hacer énfasis en que mucho de lo que estoy compartiendo está en ese terreno. Y siéntanse libres de que el template que les vamos a compartir lo puedan modificar a grado de que sea conveniente para sus necesidades. Esto es un template que he adoptado a partir de las necesidades que he tenido como arreglista y compositor. Y bueno, esta es una práctica bastante conveniente, tener el multirest compacto. La otra es los números de compás. Mucha gente preferiría tenerlo solamente en el primer compás de cada sistema. Y esto también se ha vuelto conveniente porque, pues, es más fácil comunicarse con los músicos si de repente hablamos del compás 74. Simplemente me parece que es más fácil ir a este compás o al 98 o al 136. Todo se vuelve muy rápido teniéndolo así de explícito. Y a lo mejor ahorita lo que podemos mejorar de esta partichela es el espaciado, ¿no? Este es un punto que les quiero compartir de cómo lo hago porque va a depender de cada una de los instrumentos. Tú puedes preformatear todas las partes de un solo jalón si te vas al tab de Parts. Y en Parts Appearance le pones All Parts y le pones quiero que aparezca en cada sistema o que no esté en el centro del compás. Por ejemplo, si le pongo en cada sistema, ya va a aparecer en cada sistema de todos los instrumentos el número de compás. Y ya no va a estar en cada compás. Pero lo que les quiero enseñar es una técnica que nos va a ayudar porque esto que quiero editar es solamente de un instrumento. Entonces, si me voy al menú de texto y aquí en esta flechita altero, por ejemplo, que no sea una distancia de 2.5 el espacio entre el número y el bottom staff, la parte de abajo del pentagrama, le pongo más bien 4, todos los numeritos van a bajar. Y si necesito más bien un poquito más, todavía queda medio ajustado, 6, creo que me pasé, vamos a ponerle 5. A lo mejor esto funciona para la flauta, pero a lo mejor para la percusión ya no tiene sentido. En la Escuela Mexicana de Música para Cine creemos en compartir herramientas que realmente ayuden a los compositores a hacer mejor su trabajo. Puedes descargar la guía práctica para la preparación de partituras orquestales, así como plantillas de Sibelius, Dórico y muchos otros materiales en musicaparacine.com. Esperamos que estos recursos te sean de gran utilidad. Nos vemos en la próxima.